Antes de abrir las puertas de esta ciudad imposible, te doy la bienvenida a Memorias Históricas. Si amas las civilizaciones perdidas y las historias que desafían lo que creías saber del pasado, suscríbete y acompáñanos. Hoy vamos a caminar por Tenochtitlan, la ciudad que hizo tambalear las certezas de Europa. Estamos en el año 1519. Imagina que avanzas por calles que no deberían existir, porque la ciudad entera parece flotar sobre un espejo de agua. Bajo tus pies no hay tierra firme, sino un entramado de calzadas y diques que cortan el lago como cicatrices geométricas. A tu alrededor, canales rectilíneos por donde se deslizan canoas silenciosas, puentes que enlazan islas artificiales, acueductos que cruzan el horizonte con una seguridad que desafía lo que en Europa se consideraba posible. Pirámides que se elevan como montañas talladas por manos humanas, jardines que parecen emerger del agua misma y que sin embargo alimentan a cientos de miles de personas. No es una visión onírica ni el decorado de un mito, es Tenochtitlan, capital mexica, la ciudad que dejó sin palabras a los conquistadores españoles. Mientras las urbes europeas de la época eran laberintos malolientes donde la basura se arrojaba por las ventanas y las calles se convertían en cloacas a cielo abierto, aquí descubres algo desconcertante. Sistemas de alcantarillado, agua potable conducida con precisión, letrinas y recolectores de residuos, avenidas limpias donde el barro no se mezcla con excrementos humanos, sino con flores arrancadas esa misma mañana. Cuando Hernán Cortés contempló por primera vez esta ciudad levantada sobre el lago de Texcoco, sintió que la realidad se le escapaba de las manos. En sus propias cartas al rey, reconocería que jamás, ni en sus viajes por el Mediterráneo, había visto algo tan magnífico. ¿Cómo era posible que, sin ruedas de transporte, sin animales de carga, sin hierro, una civilización hubiera edificado semejante prodigio en el corazón de un valle lacustre? Para entenderlo, hay que remontarse a un tiempo en que todo lo que ves no existía. La historia de Tenochtitlan nace de una promesa divina. Los mexicas, ese pueblo al que más tarde Europa llamaría aztecas, no siempre fueron señores de un gran imperio. Fueron primero errantes. Durante generaciones vagaron por el Valle de México como un pueblo sin patria, despreciado y expulsado por otras naciones más antiguas y poderosas. Su dios principal, Huitzilopochtli, les había dado una orden y una esperanza. Encontrarían su hogar cuando vieran una señal precisa: un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Allí, y solo allí, debían fundar su ciudad. La búsqueda fue larga y humillante. Se asentaban en un lugar, eran expulsados. Servían como mercenarios para otros señoríos, pero no se les permitía compartir plenamente la tierra ni el prestigio. Eran vistos como bárbaros, recién llegados sin linajes antiguos, carne de sacrificio antes que socios políticos. Y sin embargo persistieron, cargando no solo sus pocas pertenencias materiales, sino una certeza: el dios del sol caminaba con ellos. En 1325, en un islote fangoso en medio del lago de Texcoco, donde nadie en su sano juicio habría imaginado fundar nada más que un campamento temporal, la profecía se hizo carne. Allí, entre tulares y aguas poco profundas, un águila se alzaba sobre un nopal, con una serpiente entre el pico y las garras. Para otros pueblos, aquel lugar era un pantano inútil. Para los mexicas, era el centro del universo. En ese suelo inestable donde el pie se hundía en el lodo y el agua parecía reclamar cada intento de cimentación, decidieron levantar la que se convertiría en la ciudad más impresionante de Mesoamérica. Construir sobre un lago era un desafío que rozaba lo suicida. No tenían un modelo previo a seguir, ningún manual de ingeniería antigua que les indicara cómo solidificar el agua. Lo que hicieron fue convertir el problema en oportunidad. Diseñaron un sistema que aún hoy asombra a los especialistas: las chinampas.
Imagina grandes balsas hechas de varas y cañas entretejidas, ancladas al fondo del lago y luego cargadas con capas y capas de lodo fértil extraído de las profundidades. En los bordes plantaban árboles como ahueyotes, cuyas raíces se hundían, abrazando esa masa artificial y fijándola con la fuerza de la vida misma. Lo que comenzó como una plataforma flotante terminaba transformándose en una isla estable. Estas chinampas no eran simples huertos, eran auténticas máquinas de producción agrícola. Gracias al clima, al riego constante del lago y a la rotación cuidadosa de cultivos, podían obtener hasta 7 cosechas al año. Mientras en Europa, un campesino rezaba por una sola buena cosecha anual, temiendo que una helada o una plaga condenaran a todo un invierno de hambre. Aquí, los agricultores mexicas mantenían un flujo casi continuo de maíz, frijoles, calabazas, chiles, flores comestibles y medicinales. Una sola chinampa podía sostener a una familia entera y aún generar excedentes para el intercambio. A escala urbana, el resultado era abrumador. Una ciudad gigantesca, alimentada por un cinturón de jardines flotantes que combinaban belleza y eficiencia como pocas veces se ha visto en la historia humana. Esa abundancia Cacao, las semillas del comercio, plumas de quetzal, verdes y azules, y tintes raros para tus telas. El gran pulmón comercial del valle. Imagina una plaza tan amplia que, según los testimonios de la época, podía reunir diariamente entre 60 y 80 mil personas. Desde cada rincón de Mesoamérica llegaban productos y mercaderes. Estos collares y pendientes son de oro puro, trabajados con filigrana. Miren el pectoral, un diseño de nuestros antepasados. A la espesura tropical, obsidiana negra y afilada de las montañas, jade pulido hasta brillar como agua detenida, algodón finísimo, pescado aún húmedo del lago, animales vivos, esclavos, oro trabajado en filigranas increíblemente delicadas, tintes, medicinas, ungüentos, cerámicas, textiles, cuyas combinaciones de colores parecían desmentir las limitaciones de la naturaleza. Bernal Díaz del Castillo, veterano de múltiples por violar las leyes del comercio, y no precisamente los condena a restituir lo indebido y a servir en obras públicas. Confesó que aquel mercado superaba en tamaño y orden a los de Constantinopla o Sevilla. Nada estaba dispuesto al azar. Cada tipo de producto ocupaba una sección específica, y entre los puestos se movían jueces encargados de vigilar el comercio. Cualquier intento de engaño, cualquier fraude en pesos o calidades, podía costarle al culpable desde la pérdida de sus bienes hasta la vida. El mercado no era solo un lugar de intercambio, era una institución regulada con un sentido del orden que desmentía la imagen de caos bárbaro que más tarde Europa intentaría imponer sobre los mexicas. Pero para comprender el verdadero genio de Tenochtitlan, hay que mirarla desde lo alto, como si fueras uno de esos soldados españoles que desde las lomas que rodean el valle contemplaron por primera vez la ciudad resplandeciendo el lago la sobre el rodea, agua. ¿cómo la tomaremos? No verías un amasijo de casas agolpadas sin lógica, como tantos pueblos medievales. Verías una cuadrícula. Tenochtitlan estaba dividida en 4 grandes sectores, cada uno con sus propios templos, plazas y espacios administrativos, organizados con precisión casi geométrica. Las calzadas principales apuntaban a los puntos cardinales, los barrios se articulaban alrededor de centros cívico-religiosos y las viviendas se alineaban siguiendo un trazado pensado de antemano. Entre las calles de tierra apisonada corrían canales que funcionaban como verdaderas avenidas acuáticas. Miles de canoas se desplazaban a lo largo del día abasteciendo la ciudad, transportando mercancías desde las chinampas hasta los mercados, llevando personas de barrio en barrio. Los españoles, acostumbrados a calles abarrotadas de carros y animales, apenas podían creer que una metrópoli entera se mantuviera unida y abastecida a través de un sistema acuático tan eficiente, silencioso y limpio. La limpieza, precisamente, era uno de los aspectos que más nos desconcertó. Sí, mi señor. Mientras en muchas ciudades europeas el agua potable se mezclaba sin pudor con aguas residuales, Tenochtitlan había desarrollado una infraestructura hidráulica sorprendente.
Acueductos monumentales llevaban agua fresca desde los manantiales de Chapultepec hasta la ciudad-isla. Algunos de estos acueductos funcionaban con doble canal. Mientras uno estaba en uso, el otro podía ser reparado o limpiado, asegurando un suministro constante y reduciendo el riesgo de contaminación. Es un principio de redundancia que hoy consideramos propio de la ingeniería moderna, aplicado siglos antes por una civilización que Europa insistía en llamar primitiva. Las residencias de la nobleza contaban con baños privados y sistemas de drenaje. Venimos en misión de algo que paz. incluso Órdenes son siglos órdenes. después, La puerta se cierra. muchas cortes europeas no lograrían. La ciudad disponía de letrinas públicas cuyo contenido no se desperdiciaba. Era recogido, transportado y vendido como fertilizante para las chinampas. Nada se tiraba porque todo podía volver al ciclo de la vida. Sin discurso ecológico, habían creado un sistema de reciclaje casi perfecto, donde los residuos humanos alimentaban la tierra que a su vez sostenía a la ciudad. Mientras tanto, en palacios que luego serían sinónimo de lujo como Versalles, la aristocracia seguiría durante generaciones haciendo sus necesidades en orinales vaciados muchas veces en los jardines o las calles. En el corazón de Tenochtitlan se alzaba el recinto ceremonial, un conjunto de templos, plazas y altares que condensaban la esencia del mundo mexica. Dominándolo todo, el templo mayor se elevaba como una montaña sagrada de piedra, con sus aproximadamente 60 metros de altura, equivalente a un edificio moderno de 15 pisos. En el periodo clásico de Tikal, el sol alinea su luz entre el templo del Gran Cielo. Uno dedicado a Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, el otro a Tlaloc, señor de la lluvia y la fertilidad. Un águila Allí, sobre un nopal donde el devorando cielo una parecía serpiente. al Allí alcance de la mano, fundaremos nuestro se hogar. celebraban las ceremonias más solemnes del imperio, actos que buscaban asegurar el equilibrio del cosmos. Es inevitable, al hablar de este lugar, enfrentar el tema que siglos de propaganda han convertido en el único rostro de los mexicas: los sacrificios humanos. Para ellos, no eran escenas de crueldad gratuita, sino el precio necesario para mantener el movimiento del sol y la continuidad del mundo. En el amanecer observamos la ciudad Tamaya, templos de astronómica alienastrons que reflejan su cosmos. Divinas, y la energía vital de los seres humanos era la ofrenda más poderosa. Sin esa entrega, el sol podría detenerse, la noche devoraría el día y el universo se desplomaría. Las fuentes españolas hablan de cifras descomunales, decenas de miles de sacrificios cada año, pero los estudios modernos sugieren números menores, aunque todavía impactantes para nuestra sensibilidad. Más allá de la cantidad, lo fundamental es entender que en la mente mexica, aquellos cuerpos tendidos sobre las piedras del Templo Mayor eran puentes entre lo humano y lo sagrado, no trofeos macabros. Y sin embargo, reducir a Tenochtitlan a la imagen de sus altares ensangrentados es tan injusto como describir a Roma solo por sus circos, o París solo por sus cárceles. Alrededor de ese centro ritual vibraba una metrópoli de entre 200.000 y 300.000 habitantes, una de las mayores concentraciones urbanas del planeta en aquel momento, donde la vida cotidiana, el comercio, el estudio y la política tejían una red de complejidad que apenas comenzamos a comprender. Las casas de esta colosal ciudad eran un espejo de su estructura social. En los barrios de la gente común se levantaban viviendas de adobe y materiales sencillos, con techos de paja o de vigas recubiertas, modestas en tamaño pero pensadas para la funcionalidad. Eran espacios donde la familia se concentraba en torno al fogón, donde se almacenaban mazorcas de maíz, frijoles secos, calabazas, herramientas, donde la vida transcurría al ritmo del trabajo en las chinampas y de las obligaciones comunitarias. Estas casas solían disponer de pequeños patios enlosados y, cuando el espacio lo permitía, de huertos o corrales para aves. Incluso en la sencillez se percibía una organización clara y una adaptación cuidadosa al entorno lacustre. En la otra cara del espectro estaban las residencias de la nobleza, los pipiltín. Aquellas no eran simples casas, sino palacios. Amplios conjuntos arquitectónicos con varios patios interiores,
jardines ornamentales, estanques artificiales, habitaciones múltiples distribuidas alrededor de corredores. Los suelos podían estar cubiertos con estuco pulido, las paredes adornadas con pinturas y tejidos, las entradas flanqueadas por esculturas o relieves que proclamaban el linaje de sus dueños. Algunas de estas construcciones contaban con fuentes internas alimentadas por canales discretos, y lo que para un europeo hubiera sido lujo inalcanzable, aquí era parte del orden urbano. Baños privados con desagües que llevaban el agua usada hacia sistemas de drenaje y finalmente de vuelta al ciclo agrícola. El palacio del gobernante, el Tlatoani, eclipsaba incluso a las residencias nobles. Cuando Hernán Cortés y sus hombres cruzaron por primera vez sus puertas, sintieron que traspasaban el umbral de un mundo que no sabían cómo clasificar. Moctezuma, el soberano, cuando llegaron los españoles, vivía en una compleja red de edificios que albergaban no solo a su familia inmediata, sino a una multitud de funcionarios, servidores, artesanos, guardias, mensajeros y visitantes. Crónicas de la época describen salones tan vastos que podían acoger banquetes para miles de personas, patios donde se mezclaban fuentes, árboles y esculturas, y habitaciones destinadas a funciones muy específicas, como almacenes de tributo, salas de audiencia, archivos donde se guardaban códices pintados en piel de venado o en papel de amate. Pero quizá lo más asombroso no eran esos salones, sino las colecciones vivientes que Moctezuma mantenía dentro de su dominio. Allí funcionaba lo que podríamos llamar un zoológico y un jardín botánico imperiales. Había recintos para aves de plumaje deslumbrante, guacamayas, quetzales, colibríes en cantidades inimaginables, tan valiosos por sus plumas como por su rareza. Jaulas donde se desplazaban jaguares y pumas con mirada de fuego, fosos llenos de serpientes, recintos con lobos, coyotes, monos traídos de tierras lejanas, incluso animales tan extraños para los españoles que no encontraban nombres en su lengua para describirlos. En otros patios se cultivaban plantas de todo el imperio, desde especies medicinales hasta flores ornamentales. El cuidado de este microcosmos viviente exigía cientos de personas dedicadas, cuidadores de animales, recolectores de alimento, herbolarios, especialistas en plumas y pieles. Mientras muchas cortes europeas se enorgullecían de sus tapices, aquí el poder se exhibía mediante el dominio simbólico de la naturaleza entera. Había en el palacio de Moctezuma algo que hoy nos parecería casi revolucionario. Ciertas casas estaban reservadas para personas con deformidades, enfermedades crónicas o características físicas que los distinguían del resto. No eran ocultadas ni abandonadas, sino alojadas bajo protección de la autoridad. Eran, en cierto modo, depositarios de un interés casi sagrado por lo diferente, mezcla de curiosidad, de temor religioso y de una forma primitiva de asistencia. En una época en que en buena parte del mundo la discapacidad implicaba el destierro o la mendicidad, aquí la gran casa del Tlatoani absorbía a muchos de esos individuos, asegurándoles alimentación y resguardo. La organización que sostenía todo este entramado no era improvisada. El sistema político mexica puede describirse como una teocracia militar, pero esta etiqueta se queda corta ante su complejidad interna. En la cúspide se encontraba el Tlatoani, cuyo título, El que habla, revela mucho más que cualquier comparación con reyes europeos. No era solo un monarca, era el portavoz entre el mundo humano y el divino, el hombre que articulaba la voluntad del pueblo ante los dioses y la de los dioses ante el pueblo. Su autoridad era inmensa, pero no era una herencia automática dictada solo por la sangre. Cuando un Tlatoani moría, un consejo de nobles y altos dignatarios se reunía para elegir a su sucesor entre los varones de la familia real. No buscaban al primogénito por costumbre, sino al más capaz, al guerrero más probado, al sacerdote más sabio, al diplomático con mejor juicio. El poder debía legitimarse en el campo de batalla y en el templo, no solo en el árbol genealógico. Junto a él, una figura casi enigmática para nuestra comprensión moderna, el Cihuacóatl, llamado a veces mujer serpiente. Pese al nombre, solía ser un hombre,
y ocupaba un rol similar al de un primer ministro. Mientras el tlatoani encarnaba la dimensión sagrada y militar del poder, el Cihuacóatl se ocupaba del gobierno cotidiano, de la administración de justicia, de la relación con las provincias, de los tributos que fluían hacia la capital. Bajo ellos actuaban los señores de las ciudades aliadas y sometidas, los gobernantes de barrios, los jueces de alto y bajo rango. Una burocracia que, aunque no dejara montañas de papel como la administración europea posterior, sí dejó huellas en los códices que muestran una red de responsabilidades, cargos y jerarquías finamente articulada. Entre las piezas más singulares de ese sistema estaban los pochteka, los comerciantes de larga distancia. Estos hombres, muchas veces organizados en hermandades cerradas, no eran simples vendedores ambulantes. Viajaban a través de enormes distancias, llevando y trayendo productos de lujo que alimentaban el prestigio de Tenochtitlán: plumas, piedras preciosas, cacao, metales, textiles finos, pero junto con mercancías recogían información. Podían observar la riqueza de una región, las tensiones políticas entre señoríos, la disposición de las rutas, las fortalezas y debilidades de posibles enemigos. Eran en esencia espías y diplomáticos encubiertos al servicio del imperio. Su prestigio interno era enorme, sus riquezas considerables, pero el sistema les imponía una paradoja. No podían ostentar abiertamente sus fortunas para no ofender el orgullo de la nobleza guerrera. La discreción era su escudo y su cadena. La sociedad entera se organizaba en estratos definidos. En la cima, los pipiltin, nobles por nacimiento, dueños de tierras y de privilegios, responsables de cargos civiles y religiosos, educados desde la infancia para gobernar o para comandar ejércitos. Debajo de ellos, los masehualtin, la gente común, agricultores de chinampas, artesanos, pescadores, comerciantes menores, constructores. Eran libres y podían poseer bienes, pero estaban sometidos a tributos y a obligaciones militares. En los peldaños más bajos se encontraban los tlacotin, personas en condición de servidumbre, muchas veces por deudas o por castigo. Sin embargo, su situación no era idéntica a la esclavitud hereditaria que luego se haría tristemente célebre en el mundo atlántico. Un tlacotin podía recuperar su libertad cumpliendo sus obligaciones, y sus hijos nacían libres por derecho. La cárcel perpetua de la sangre aún no existía en su concepto de servidumbre. Dentro de este orden, la movilidad social tenía un camino bien definido y brutal: la guerra. Un masehual, un campesino sin linaje ilustre, podía ascender hasta la nobleza si lograba distinguirse como guerrero. No bastaba con matar enemigos, debía capturarlos vivos y llevarlos a la ciudad para los rituales. Así funcionaba la lógica mexica de la batalla. No buscaban exterminar al adversario, sino someterlo, arrancarle tributo y, sobre todo, obtener prisioneros. Cada enemigo capturado era un escalón en la escala social. Quien acumulaba suficientes podía ser recompensado con tierras, títulos, privilegios. El campo de batalla se convertía en un escenario de ambición personal y de consolidación del poder imperial. El ejército mexica, a ojos europeos, parecía arcaico en cuanto a tecnología. No conocían la pólvora, ni las armaduras metálicas, ni las espadas de acero. Sus armas eran lanzas, arcos, hondas y sobre todo el macuahuitl, una especie de espada de madera incrustada con hojas de obsidiana que, afilada con la maestría de sus artesanos, podía seccionar con una sola estocada lo que el hierro solo habría desgarrado. Sus escudos y cotas estaban hechos de algodón densamente acolchado, ligero pero sorprendentemente resistente. El verdadero poder del ejército no residía en el material, sino en la organización y la moral. Las tropas se disponían en formaciones disciplinadas, combinando lluvias de proyectiles con asaltos cuerpo a cuerpo. Los guerreros de élite, como los caballeros águila y los caballeros jaguar, se distinguían por trajes espectaculares que los hacían parecer encarnaciones vivas de las fuerzas animales que los protegían. Su ferocidad era alimentada no solo por el afán de victoria, sino por el deseo de capturas que significaban honor en la tierra y favor en el más allá. Si el filo del macuahuitl imponía respeto en el campo de batalla,
El filo invisible del conocimiento imponía admiración en la vida civil. La educación en Tenochtitlan tenía un alcance que asombraría incluso a muchos estados modernos. No era un privilegio reservado a unos pocos, sino una obligación para todos. Cada niño, naciera en cuna noble o en casa de campesinos, debía asistir a la escuela. Para los hijos de la gente común existía el Telpochcali, la casa de los jóvenes, donde desde pequeños se les inculcaba disciplina, historia del pueblo, mitología, cantos, baile ritual, nociones de agricultura y, por supuesto, entrenamiento militar básico. Para los hijos de nobles se reservaba el Calmecac, instituciones aún más exigentes donde se formaban los futuros dirigentes, sacerdotes y altos oficiales. Allí estudiaban la compleja escritura pictográfica, los ciclos calendáricos, la astronomía, las matemáticas, la retórica, la filosofía y el arte del gobierno. Aprendían a leer los códices, a interpretar presagios, a hablar en público con palabras medidas como flechas. Ni siquiera las niñas quedaban fuera del horizonte educativo. Aunque sus caminos estaban más encauzados hacia la vida doméstica, el tejido y la organización del hogar, recibían instrucción religiosa y moral, y en las familias de alta posición, algunas eran enviadas también al Calmecac para formarse como sacerdotisas. La transmisión de saber no era un lujo, sino una columna vertebral de la sociedad. Los maestros, los tlamatinime, eran vistos como verdaderos sabios, custodios de una tradición intelectual que reflexionaba sobre la naturaleza humana, la rectitud del comportamiento, la articulación de lo que llamaban rostro y corazón, la plenitud del ser. Junto a esta educación moral e intelectual florecía un conocimiento práctico que sorprendió incluso a los médicos europeos que acompañaban a los conquistadores. La medicina mexica había catalogado centenares de plantas, clasificándolas por sus efectos, por sus combinaciones posibles, por sus peligros y virtudes. Los tzitziti, los médicos, sabían tratar fracturas, curar heridas con ungüentos que reducían infecciones, utilizar cortezas como la del sauce para calmar el dolor, hongos con propiedades que hoy reconoceríamos como antibióticas, baños de hierbas y vapores que favorecían la recuperación. El cuerpo se entendía como parte de un equilibrio delicado entre fuerzas internas, alimentación, conducta y voluntad divina. Quien enfermaba no era solo un saco de carne alterado, sino un ser que había perdido armonía con el cosmos. Sobre sus cabezas, el cielo era observado con un rigor que combinaba devoción y ciencia. Los sacerdotes astrónomos seguían los movimientos del Sol, la Luna, los planetas, registraban eclipses, medían la duración de los días, afinaban calendarios que entrelazaban un ciclo solar de 365 días con otro ritual de 260. La intersección de ambos producía ruedas de tiempo que se completaban cada 52 años. Un ciclo sagrado que marcaba la estructura profunda de la existencia. Al final de cada uno de esos periodos se celebraba la ceremonia del fuego nuevo. Toda la ciudad se sumía en la oscuridad. Los fuegos en los hogares se apagaban, las tinieblas invadían templos y plazas, y el pueblo entero esperaba, contenida la respiración, mientras en una colina cercana los sacerdotes intentaban encender de nuevo el fuego sagrado en el pecho de una víctima sacrificial. Cuando al fin la llama brotaba, el resplandor se convertía en anuncio de que el mundo tendría otro ciclo de vida. Antorchas eran encendidas en cadena, llevadas apresuradamente a cada barrio, cada casa, cada altar. El universo continuaba, al menos por otros 52 años. Y en medio de esa arquitectura colosal, de esos cálculos celestes, de esa maquinaria política y militar, la vida diaria transcurría con una sofisticación que muy pocos europeos del siglo XVI habrían imaginado posible más allá de sus fronteras. Amanece sobre el lago de Texcoco. Desde lo alto del templo mayor, los sacerdotes hacen sonar los caracoles marinos y los tambores de piel tensada. Los ecos rebotan contra las pirámides menores, recorren los patios, se filtran por las callejuelas, se mezclan con el murmullo del agua en los canales. Tenochtitlan despierta. En las casas de adobe, las mujeres avivan el fuego y comienzan a transformar granos de maíz, remojados y molidos con paciencia, en masa.
Sobre los comales calientes, las tortillas, el tlaxcali, se inflan y exhalan un aroma que se mezcla con el del chile tostado, el del tomate asado, el del epazote, el del cacao molido para preparar bebidas que solo algunos podrán probar. El primer alimento del día nace de un proceso milenario y riguroso donde nada se deja al azar. El maíz ha sido nixtamalizado, cocido con cal para liberar sus nutrientes, una técnica que Europa descubriría siglos después. En los hogares de los nobles, sirvientes preparan no solo tortillas, sino tamales rellenos, salsas complejas, platos de pescado traído fresco de las aguas circundantes, carne de guajolote y de otros animales. El chocolate, esa bebida espesa y amarga que para los mexicas es sagrada, se espuma cuidadosamente vertiéndola de un recipiente a otro hasta obtener una superficie cremosa. No cualquiera puede beberla, es privilegio de gobernantes, sacerdotes, guerreros distinguidos, comerciantes poderosos. Los granos de cacao son tan valiosos que funcionan como moneda. Un conejo puede comprarse por unos cuantos granos, un esclavo por decenas de ellos. En cada transacción no solo se intercambia valor material, sino símbolos de poder. Las calles comienzan a llenarse. Los hombres se dirigen a las chinampas, a la pesca, a talleres donde trabajan la obsidiana, el metal blando, la piedra, la pluma. Las mujeres se encaminan hacia los mercados con cestas sobre la cabeza o cargadas en la espalda, llenas de flores, frutos, tortillas recién hechas, cerámica, textiles. Los niños más pequeños ayudan en casa. Los mayores se encaminan a sus escuelas, del Pochcali o Calmecac, según su origen. En cada barrio, la educación no es una opción, sino un destino. Los jóvenes aprenden a cantar los poemas sagrados, a tocar instrumentos, a respetar a los ancianos, a soportar el frío del agua al recoger lodo del lago, porque la disciplina física es espejo de la disciplina del carácter. En la gran plaza de Tlatelolco, el corazón comercial late con un ritmo que asombraría a cualquier visitante de otro continente. Desde primera hora, vendedores de flores despliegan mantas cubiertas de pétalos de cempasúchil, dalias, lirios, que no son solo ornamento, sino ofrenda cotidiana para los altares domésticos. Junto a ellos, puestos donde se venden aves vivas, pescado aún palpitante, insectos que la cultura mexica considera manjar, chapulines tostados con sal y chile, larvas de maguey llenas de grasa y sabor, hormigas aladas que anuncian el ciclo de las lluvias. Más allá, montones de mazorcas de formas y colores distintos, chiles de todos los tonos imaginables, desde verdes brillantes hasta rojos casi negros, frijoles de variadas clases, calabazas de carne dulce, hierbas medicinales cuidadosamente atadas en pequeños ramos. La ropa que ves en las calles es un mapa visible de la jerarquía social. Los macehualtin visten tilmas y mantas de algodón sencillo o de fibras más toscas, sin adornos llamativos, en tonos blancos, marrones, grises. La ley es estricta. Ciertos colores, ciertos patrones, están reservados para quienes tienen el rango adecuado. Los nobles, en cambio, caminan envueltos en textiles finamente tejidos, teñidos con azules intensos, rojos obtenidos de la cochinilla, amarillos profundos. Llevan túnicas bordadas con motivos geométricos o con representaciones de animales poderosos, y sobre sus cabezas, tocados de plumas que transforman sus siluetas en prolongaciones del mito. Joyas de jade, oro y turquesa brillan en orejas, cuellos, muñecas. Un plebeyo que ose vestir como noble puede pagar con su vida el atrevimiento. La apariencia no es un mero capricho, es un código que sostiene el orden. La higiene forma parte de la rutina diaria. A lo largo de la ciudad hay temazcales, baños de vapor construidos de piedra, donde la gente entra para sudar, limpiarse, purificarse. Allí se arroja agua sobre piedras ardientes, el vapor envuelve los cuerpos, abre los poros, cura dolencias. Esta práctica tiene una dimensión física y espiritual. El cuerpo se limpia de suciedad, el alma de impurezas simbólicas.
Los españoles, que consideran el baño frecuente como un peligro para la salud, miran estos hábitos con una mezcla de fascinación y repulsión. Donde ellos ven exceso, los mexicas ven equilibrio. Las autoridades municipales, por su parte, no descuidan las calles. Equipos de trabajadores barren, recogen basura, vigilan que nadie arroje desperdicios en los canales. El castigo por ensuciar los espacios comunes no es leve, porque la ciudad entera es vista como un cuerpo que debe mantenerse sano. En el plano invisible, la vida también está saturada de presencias. La religión mexica no es una creencia abstracta reservada para los templos, sino un tejido que envuelve cada gesto cotidiano. Sobre todos los dioses se alza un principio dual, Ometeotl, la pareja creadora que es al mismo tiempo masculina y femenina, pero rara vez representada. Bajo esa unidad primordial se despliega un panteón complejo. Huitzilopochtli, señor del sol, la guerra y el destino del pueblo mexica; Tlaloc, dueño de las lluvias y los relámpagos; Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, símbolo del viento benéfico, del conocimiento y la creación; Tezcatlipoca, el espejo humeante que vela y revela, dueño de la noche, del destino y de las pruebas morales. Los sacerdotes, con sus túnicas oscuras manchadas de sangre seca y copal, los cabellos largos y pegajosos, las orejas perforadas, viven encerrados en el recinto sagrado, entregados a la observación del cielo, al estudio de los códices, a la interpretación de presagios. Se perforan la lengua, las orejas, el pene, dejan que su propia sangre caiga sobre papeles de amate para alimentar a los dioses. Ayunan, se privan del sueño, sometan sus cuerpos a privaciones para alcanzar una claridad que el resto del pueblo no tiene. Pero fuera de las grandes pirámides existe también una religiosidad íntima. En las casas, sobre pequeñas plataformas, se ubican imágenes de dioses domésticos, figuras de arcilla, ramos de flores, vasijas con comida, copal encendido cuyos humos ascienden como un hilo de comunicación constante con lo divino. Para decidir un matrimonio, un viaje, el nombre de un recién nacido, se consulta a adivinos que leen el calendario, observan sueños, interpretan signos que otros pasarían por alto. En este mundo saturado de dioses y reglas, la aparición de un puñado de hombres barbados montados sobre animales desconocidos no puede sino entenderse como una conmoción cósmica. Antes de que Cortés pise la calzada que conduce a Tenochtitlan, los mensajeros ya han llevado noticias al palacio de Moctezuma II. Han visto casas flotantes con velas blancas sobre el mar, han descrito seres vestidos de hierro, animales que parecen ciervos gigantes pero más veloces y feroces, artefactos que escupen fuego y trueno. Moctezuma, heredero de una tradición que lee el mundo a través de presagios, escucha estos informes con zozobra. Hay quienes sugieren que se trata del regreso de Quetzalcóatl, que, según antiguos relatos, partió hacia el oriente prometiendo volver. Otros ven en ellos simplemente invasores peligrosos. La indecisión del Tlatoani será a la postre una de las grietas por donde se filtrará la tragedia. Cuando finalmente, el 8 de noviembre de 1519, Cortés entra en Tenochtitlan con sus soldados y sus aliados indígenas, el choque es tan brutal que parece afectar a ambos bandos por igual. Los españoles avanzan por calzadas anchas, cruzan canales sobre puentes de madera, observan barrios limpios, casas blancas, mercados bien ordenados. La ciudad resplandece sobre el lago como un espejismo hecho piedra. Bernal Díaz dirá años después que algunos se preguntaban si todo aquello no era un sueño. Del otro lado, los mexicas contemplan hombres cubiertos de metal, caballos que se alzan sobre dos patas y relinchan, perros grandes usados para la guerra, cañones que escupen fuego y muerte. Los reciben con regalos, los instalan en el palacio de Axayácatl, padre de Moctezuma, los colman de atenciones. El Tlatoani, atrapado entre temor, la sacralidad de la hospitalidad y la esperanza de controlar a estos recién llegados, los trata como huéspedes ilustres. Cortés los considera rehenes.
La tensión no tarda en espesarse. En una maniobra audaz y desesperada, los españoles toman prisionero a Moctezuma en su propio palacio, obligándolo a gobernar bajo sus órdenes. La ciudad, atónita, continúa su vida diaria entre el miedo y la incredulidad. La situación estalla durante la festividad de Toxcatl de 1520, mientras los nobles mexicas danzan desarmados en el patio del Templo Mayor, vestidos con sus mejores atuendos. Los españoles irrumpen y los masacran por temor a un levantamiento. La sangre de la élite se derrama a borbotones sobre las losas. Tenochtitlan se enciende. Las piedras mismas parecen clamar. Los mexicas se levantan en armas. La ciudad, que tanto deslumbró a los invasores, se convierte en una trampa mortal. Los canales que antes llevaban mercancías ahora se llenan de cuerpos. Las azoteas se transforman en posiciones de tiradores, cada esquina en una emboscada. Los españoles, conscientes de su minoría numérica aplastante, deciden huir en la noche del 30 de junio de 1520. Cargan con todo el oro que pueden, intentando cruzar los puentes bajo la lluvia y la oscuridad. Los guerreros mexicas, conocedores de cada tablón, destruyen las rutas de escape, atacan desde las canoas, disparan flechas y lanzas. Muchos españoles mueren ahogados, arrastrados por el peso del metal robado. Esa noche, que los cronistas europeos llamarían la Noche Triste, deja a Cortés llorando bajo un árbol, rodeado de cadáveres, consciente de que su osadía ha estado a punto de costarle todo. Pero Cortés no es un hombre que se rinda ante la primera derrota. Se repliega, busca aliados entre los enemigos tradicionales de los mexicas. Tlaxcaltecas, totonacas, pueblos sometidos y humillados por el tributo y por la exigencia de prisioneros. Para muchos de ellos, los españoles no son salvadores, pero sí un arma útil contra el gigante del valle. En el transcurso de un año, Cortés reconstruye su fuerza, levanta pequeñas embarcaciones de guerra para el lago, aprende de sus errores. Cuando regresa para sitiar Tenochtitlan en mayo de 1521, no lo hace con 600 hombres aislados, sino con un ejército compuesto por miles de guerreros indígenas aliados, artillería, caballería y navíos capaces de dominar las aguas que antes protegían a la ciudad. El sitio dura 3 meses y es una lección de resistencia desesperada. Tras la muerte de Moctezuma en circunstancias confusas, el joven Cuauhtémoc asume el mando de un pueblo acorralado. Cada calle, cada puente, cada canal se convierte en campo de batalla. Durante el día, los españoles y sus aliados avanzan destruyendo casas para abrir paso a sus caballos, levantando trincheras, arrasando barrios enteros. Durante la noche, los mexicas contragolpean, reparan lo que pueden, lanzan ataques sorpresa desde las canoas. Sin embargo, hay un enemigo que no entiende de valentía ni de estrategia: la viruela. Introducida por los europeos, se propaga como un fuego invisible entre una población que no tiene defensas biológicas. Los cuerpos se cubren de llagas, la fiebre arrasa con familias enteras. Los muertos se acumulan tan rápido que no hay manos suficientes para enterrarlos. El agua se contamina, los alimentos escasean, porque los acueductos han sido cortados y el cerco asfixia los suministros. Para agosto, Tenochtitlan está exhausta. Las calzadas son un amasijo de ruinas, los canales están bloqueados por escombros y cadáveres. El templo mayor ha sido tomado y profanado. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc es capturado, mientras intenta huir en una canoa. Lleva en el rostro la dignidad de quien sabe que ha perdido su ciudad, pero no su orgullo. Según relatan las crónicas, mira a Cortés y le dice que tome el cuchillo que lleva en la cintura y lo mate, porque ya ha cumplido su destino. El conquistador se niega. Necesita al derrotado vivo, al menos por un tiempo, como símbolo de su victoria. Lo que sigue es una demolición sistemática. Piedra a piedra, edificio tras edificio, los españoles y sus aliados indígenas desmantelan Tenochtitlan. Los templos son derrumbados, los ídolos hechos añicos, los códices, esos libros plegables que guardaban siglos de historia, astronomía, medicina, leyendas, son arrojados al fuego como si fueran obra del demonio. Sobre el gran recinto ceremonial se levantarán iglesias y plazas nuevas.
sobre los palacios de los tlatoanis, las mansiones de los conquistadores, sobre los cimientos invisibles de la ciudad del lago, la traza de la Ciudad de México colonial. Las mismas piedras que un día vieron sacrificios al sol sostendrán ahora altares cristianos. Y, sin embargo, Tenochtitlan no desaparece del todo. Bajo las calles del centro histórico de la Ciudad de México, bajo sus edificios coloniales y modernos, perduran los restos de templos, casas, canales, ofrendas enterradas con exquisito cuidado. Cada vez que los arqueólogos excavan cerca del Zócalo, emergen cráneos, esculturas, cuchillos de obsidiana, joyas, restos de animales exóticos traídos de tierras lejanas, huellas silenciosas de una metrópoli que se negó a morir por completo. En el Templo Mayor, hoy parcialmente descubierto, se alzan otra vez las plataformas de piedra, y quien camina por allí puede imaginar el bullicio de hace 500 años, los cantos, los tambores, las filas de gente ascendiendo por las escalinatas. La lengua de aquellos habitantes también resiste. Millones de personas hablan aún náhuatl, heredero directo de la lengua mexica, no solo en el Valle de México, sino en múltiples regiones del país. Incluso quienes no la conocen creen hablar solo español, pero cada vez que dicen chocolate, tomate, aguacate, coyote, mezcal, azolote, están invocando palabras nacidas en el universo de Tenochtitlan. La gastronomía mexicana moderna, con su maíz, sus chiles, sus frijoles, sus salsas complejas, es hija directa de las técnicas agrícolas y culinarias que esos hombres y mujeres refinaron a lo largo de siglos. Las danzas que hoy pueden verse en el Zócalo, vestidas con plumas y caracoles en los tobillos, no son meras recreaciones turísticas, son fragmentos vivos de una tradición que se ha negado a ser completamente absorbida. La historia de Tenochtitlan nos obliga a replantear nuestras nociones de civilización y progreso. Aquí hubo un pueblo que, sin hierro, sin caballos, sin rueda de transporte, construyó una de las ciudades más grandes y mejor planificadas del mundo de su tiempo. Creó un sistema agrícola capaz de alimentar a cientos de miles de personas de manera sostenible. Desarrolló una educación universal siglos antes de que esa idea prendiera en Europa. Sostuvo un conocimiento médico y astronómico que aún hoy asombra. Y todo eso fue arrasado en unos cuantos meses de asedio y unos cuantos años de conquista. Lo que se perdió no fue solo piedra y madera, sino formas alternativas de entender la política, la ciudad, la relación con la naturaleza. Pero al mismo tiempo, Tenochtitlan nos deja una enseñanza más íntima y poderosa. Los mexicas llegaron al Valle de México como parias, rechazados por casi todos, obligados a asentarse en el pedazo de tierra que nadie deseaba. Un islote pantanoso, inestable, rodeado de agua salobre. Allí donde otros vieron miseria y fracaso seguro, ellos vieron una promesa. No se limitaron a sobrevivir, imaginaron, planearon, construyeron algo tan audaz que siglos después sigue desafiando nuestra imaginación. Convirtieron lodo en jardines, agua en calles, humillación en imperio. Demostraron que la grandeza no siempre nace en los lugares privilegiados, sino muchas veces en los márgenes, en los rincones que el resto del mundo desprecia. Cuando caminamos hoy por la Ciudad de México, rara vez pensamos que nuestros pasos se apoyan sobre los fantasmas de canales, calzadas, templos sumergidos. Pero cada tanto, una excavación, una ofrenda hallada intacta, una palabra náhuatl colándose en nuestra boca, nos recuerdan que bajo el asfalto late otra ciudad, otro tiempo, otra forma de entender lo que significa ser humano. La memoria de Tenochtitlan, pese a los incendios, las demoliciones y los siglos de desdén, no ha podido ser borrada. Se ha filtrado, obstinada, en la cultura, en la sangre, en la lengua, en los rituales cotidianos. Quizás la imagen que mejor la resume sea la de un agricultor mexica, de pie en su chinampa al amanecer, rodeado de agua y neblina, sosteniendo en las manos un puñado de tierra negra, profundamente fértil, nacida del fondo del lago y convertida en soporte de la vida por pura voluntad y paciencia. Allí,
entre el agua y el cielo, decidió que lo imposible no era un límite, sino un desafío. Esa misma decisión, repetida durante generaciones, levantó Tenochtitlan. Y aunque la ciudad cayó, la lección permanece. La humanidad es capaz de crear maravillas incluso en los escenarios más adversos, siempre que haya quienes se atrevan a mirar un pantano y ver en lugar de lodazal el lugar perfecto para fundar un mundo.